Pues ya estoy de nuevo en Mauritania. 60 kilómetros de tierra y luego carretera. ¡Hola! ¡Venga! Me apetecía sprintar. Ahí está la policía. No sé si quieran que paremos. Bonjour. Ça va? Yeah, 1 second. Bonjour. Otro día nuevo en Marruecos. Salimos Daklan y yo desde Sidifni y vamos a entrar ya a tierra adentro. Abandonaremos la costa hacia Ouarzazate. Chao Sidifni, nos vemos en unos años, pero pues estamos de nuevo en Tiznit. En el vídeo habréis visto ya esta muralla. Esto es una ciudad en toda regla, vamos. Hoteles, restaurantes, gasolineras, un jardín de olivos. Saludamos al policía. Le he visto que en el pecho lleva a la policía las cámaras estas para que no haya abuso policial. Estamos Daklan y yo por una carreterita súper pequeña pero súper divertida. Vamos pasando por pueblos fuera de las vías rápidas. Hace una temperatura ideal para la práctica del motociclismo que hace 21 graditos. 20 menos que en el desierto mauritano. Nos va a ahumar el colega cuando un camión no te deja pasar. Bienvenidos a Arizona. Ya hemos dejado un poco atrás el Atlas, más bien un poco atrás, no, un poco al sur, al Atlas, porque vamos paralelos más o menos. Quedan 114 kilómetros hasta Ouarzazate. Vamos súper bien hoy. La carretera está siendo muy bonita, el asfalto está perfecto. Día de lujo para montar en moto. Al final me va a quedar 2 días en Ouarzazate. Y Daklan, que le he conseguido a través de un chico que conocí por redes hace un montón en Zagora, porque va fatal de rueda, y a través de él hemos conseguido una rueda en Zagora, que está a 2 horas de Ouarzazate. Así que mañana continuamos viaje juntos. Como vamos también de tiempo, voy a ir a ver la casa ahora, así mañana le acompaño a por la rueda a Zagora y le doy una sorpresa a Zacarías, porque en principio le había dicho que no iba a ir. Así que ese es el plan. El plan de mañana es que no hay plan. Y vamos a Zagora, cambiaremos la rueda de Daklan. Daklan y yo continuaremos juntos hasta Merzouga. En Merzouga ya nos separaremos. Yo tiraré hacia el norte, hacia Melilla, y Daklan tirará hacia el sur. No, perdón, hacia el sur. Hacia el noroeste, hacia Fez, y de Fez va a Tanger-Med. Hace solecito, pero no termina de calentar. Pero bueno, se está de lujo, Mira, un camión de unos aventureros. He parado porque he perdido a Daklan. Y no sé dónde lo he perdido porque había muy... Ahí, ya viene por ahí. ¿Ok? Ah, ok. Pues listo. Había para hacer una foto. Ay. Este es el pueblo de Kurkudé. Es muy bonito este cañón. Qué pena que la GoPro no capte todo exactamente bien, porque allí hay unas formas preciosas de la montaña. El movimiento de formación de todas las placas tectónicas, más la erosión. Muy bonito. Se ha parado Daklan a hacer una foto, entiendo. Yo, como voy grabando con la GoPro, la verdad es que no voy tan preocupado de parar a hacer fotos de paisajes. Todo esto debe estar, cuando llueve, a tope de agua. Ya viene Daklan. ¡Opa! ¿Qué es? Es un sitio guapísimo esto, Estamos en la parte sur de Ouarzazate, a 50 kilómetros. Qué bonito es esta parte.
Creo que no graba mucho de hace unos pocos kilómetros, porque no me había dado cuenta que la tarjeta estaba llena, le daba el botón y uy, que se ha parado. Así que está grabado todo H360, no... Es así los comentarios del director. Tenemos aquí el inglés este delante, le hemos adelantado ya 8 veces porque nos paramos, no sé qué, le adelanta. Es un aire que flipas, Tengo una cúpula levantada y con aire, menos mal que la pantalla me tapa algo, si no me como todo. Ouarzazate, y a lo lejos se ve la central solar. Yo trabajé en la empresa que la construyó, esa planta solar. Y de fondo el Atlas. Es por aquí. Pues estas son las afueras de Ouarzazate. En teoría tengo que cruzar por aquí. La policía. Está un poco seco el río. Veo algo de humedad, pero vamos, algo seco está. Estamos llegando al Casar Ben Hadou. El Casar es como el castillo típico europeo, pues versión norte de África. Son una construcción que se hace en barro y en este caso el más turístico y el más conservado. También es en la región de Ouarzazate, una región bastante cómoda y agradable para rodar. Hay muchísimos estudios de cine, muchísimos. Y uno de los grandes sitios es el Casar. Hace muchísimo aire, me mueve la moto un montón. Esta zona es preciosa, árida y a la vez muy bonita, la verdad. Cuando pasé para el sur había más nieve en el Atlas, He calentado estos días y se ha derretido mucha nieve. Ya. Soy así de retrasado. He clavado el cárter. One. Yeah. 1, 2. 1, 2. Okay. One more. Perfect. Okay, let's go. Perfect. Thank you. La he liado, pero bien. Y este es el Casar. Esto es lo bueno de tener una mototrail, que te metes por cualquier lado. Pues vamos a salir de la parte más turística, que he hecho la historia, que os habré puesto hace nada. O si no, se pone ya. Y vamos a acercarnos a donde hemos estado antes para ver el atardecer. Esta vez prometo no engancharme. Mirad qué bonito atardecer. Y yo me he hecho chamuscar, como ya vengo viniendo chamuscar de viaje. Estas cosas merecen la pena viajar. Nos despedimos del atardecer, el sol se oculta allí ya. Tenemos ahí un brasileño haciendo fotos y se ilumina toda la pared y todo de las montañas y la pared del Casar. Y nos vamos. Pues volvemos a Ouarzazate. Son las 7:30. Track. Go. Let's go. Pues salimos muy prontito de Ouarzazate. Vamos, GPS, calcula. Garmin, no hay que quedar mal. Vale, ya está. GPS in. Bueno, pues vamos a empezar el día.
que hay ganitas de moto. Pues hemos desayunado aquí al comienzo de la garganta del Dade. Ya estamos hemos 100 y pico kilómetros desde que hemos salido de Ouarzazate, limpiando la mente. Pues estamos a unos 100 kilómetros, un poco más, que hemos salido de Ouarzazate. Me estamos metiendo ya en la garganta, así que continuamos. Tengo un problema, se me está cerrando el ojo derecho. Hace 2 días me dio algo en el lateral de aquí, justo aquí, que dolía un montonazo. Pero bueno, ayer no pasó mal, pero ayer por la noche empezó a inflamarse y ahora se me está medio cerrando el ojo. O sea, yo noto el ojo muy hinchado y he subido una foto a Instagram que sí, está muy hinchado el ojo. Así que no sé, esperemos que se quede aquí. Me he tomado ibuprofeno como antiinflamatorio y a ver si para. Y sobre todo que baje. Así que ya os iré contando, porque menuda gracia acabar viendo solo por un ojo. Bueno, continuamos hacia la garganta del Dades. Empieza el cañón del Dades. Este mirador. Y salimos para abajo. Y ahora el plan es ir entrando por la carretera del cañón. Esta es la famosa zona de curvas. Mira cómo sufre la muchacha. Echarle valor, ¿eh? Y esta es la carretera. Es bien rizada, ¿eh? Brutal, ¿eh? Se avanzan a lo mejor 500 metros, 1 kilómetro, pero subes un montón de metros. La coronación de las curvas. El río Dades y toda la carretera. Y aquí es el famoso pasadizo. Nos hemos hecho unas fotitos de Alan y yo. Entramos por este desfiladero, que guapo. Este cañón está guapísimo. Me voy a dejar el reclam para no comerme el polvo, porque esto ya es todo caminito. Aquí sí que no hay restos de asfalto. Nos han dicho que en Nakuta hay gasolina. La subidito. Parece que el ibuprofeno ha hecho algo de efecto, porque no noto tanta presión en el ojo. Voy a esperar aquí por si acaso. Ay. Voy. 1, 2, opa. Pi. ¿Ok? Seguimos. Es brutal. Pero sí, hay un game over ahí abajo de cojones. Qué guapada de pista. Estamos atravesando la puñetera casi encima del Atlas. Qué guapo. No sé si la GoPro será capaz de retransmitir esto, pero es una guapada el sitio. A ver, estoy sonando el tran. Tampoco quiero ir muy rápido. Es que tampoco tenemos mucha gasolina. A unos 110 kilómetros más o menos. Nos han dicho que ya hay una gasolinera, o a 50 en el pueblo de Agudal. Ahí hay un hombre que vende gasolina. Yo, si las cuentas son correctas, a 120 kilómetros llego, porque la moto marca ahora mismo 167. 110 kilómetros, mejor dicho. Así que creo que lo vamos a conseguir sin tener que comprar gasolina aún tiene una casa. Qué bonito es esto, por favor. Hace 14 grados, no hace mucho frío. Yo me he puesto las capas interiores de la chaqueta y no noto frío. Tampoco voy muy rápido, entonces el frío tampoco penetra mucho. Bueno, lo de decir que he quitado los puños calefactables porque ya no tenía calor en las manos, que era que no, cuando vas apretando el manillar mucho con las manos, de la tensión del modo de ir en pistas y eso, con los asfaltos,
que puedes ir más relajado. Pues ya las manos entran en calor. En algún momento esto empezará a bajar, ¿no? ¡Hostia! Eso ha subido bien por ahí. He visto la pista ahí más atrás y digo, oh, joder, para subir ahí molaría. Ah, no, este va a hacer el camino inversa. Ah. Nos vamos a juntar en esta curva que me va a parar aquí para que pasen. ¡Qué guapada! Mirad en las cumbres nevadas del Atlas. ¡Qué guapada! Solo que es una montaña mucho más vieja que, por ejemplo, nuestros Pirineos en España. La erosión les ha machacado, las ha machacado más. Pero esta carretera no termina de subir nunca. Cuando se recoge la curva diciendo, va, ya no subirá más. Y sigue subiendo, y sigue subiendo. Muy poco, pero sigue subiendo, la leche. A ver, es una pista súper cómoda, pero 2.928 metros de altura. Es una autovía comparado a donde venimos. Seguimos por una especie de autovía brutal. Y en teoría esto acaba en Agouda, un pueblecito. Hay mucha arenilla y se mueve la moto por los dos lados. Las vistas cuando estamos bajando en la parte sur de Atlas. Hay bastante nieve, ¿eh? La otra salida del cañón. ¡Qué guapada! Esa es la otra parte famosa. Y aquí el río vuelve a llevar agua. Seguimos por el desfiladero o cañón. ¡Qué guapada! Me deja así este hombre. Mirad el pedazo palmeral que tiene aquí. Joder, macho. Meseta del Reca. Es un altiplano. Estamos muy cerca de llegar a Merzuga, pero quería ir a ver la cárcel portuguesa, pero se está haciendo de noche. Y creo que no va a ser bueno meterse a hacer off-road, aunque sea una pista sencilla, no va a ser bueno. Ahora hablaré con Declan cuando lleguemos al cruce del camino ideal hacia el Riad Madú, que paso la noche hoy ahí, o hacer off-road. Como se nota la meseta, corte plano. Todos esos montículos que veis son pozos de agua que están excavados por metros bajo tierra, y es un canal de agua al más puro estilo como se hacía antiguamente los romanos. Pues hemos decidido abortar, ir a ver la cárcel portuguesa, porque son unos 20 y pico kilómetros off-road por un caminito que habíamos por allí, pero claro, llegas y es ya prácticamente de noche. Primero que te la juegas yendo por off-road, por pistas de noche, porque bueno, prácticamente de noche, que mira la luz que hay. Y luego que llegas y no pueden hacer ni una foto, pues chico, miraré ir mañana, porque me voy a quedar 2 días en Merzuga. Miraré mañana el ir por la mañana. Ahora os enseño el pedazo hotel que tengo hoy. Pues ya hemos llegado. Bonjour. Mirad pedazo de sitio que me han brindado hoy en el hotel, en el Riad Madú.
Os voy a enseñar mi habitación porque es la leche. Mirad qué maravilla. La cama, que es más ancha que larga. Un pequeño armadito. El baño. El otro espejo. Y la ducha. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Diario de viaje. El ojo sigue peor, bastante peor. Esta es la zona de impacto. Me ha reventado esto. Si pido hielo, ¿ayudará? Porque me estoy tomando solo ibuprofeno.